Bueno, vamos a seguir trabajando con esta serie que inauguré la semana pasada y que la estoy titulando El Camino del Discípulo. Todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, y es el Señor de nuestras vidas, hemos sido emplazados en un camino, una aventura con nuestro Señor, y es el camino de todos aquellos que se han sumado y se están sumando a esta travesía en la cual nos ha iniciado la gracia de Dios. Y hoy vamos a mirar un aspecto de ese caminar, y es amor entregado. Vamos a trabajar un poquito con 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer un versículo para aclimatarnos un poco en el desarrollo de este capítulo, que es muy hermoso. Y dice así, en el verso 13, que es la parte final del capítulo, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Ojo con eso, dice estos tres, es importante, es enfático eso, no 4, 5, no, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Padre, gracias como siempre por haber preservado este hermoso pasaje bíblico y así como toda la Escritura, para que podamos nosotros sumergirnos en las profundidades de tu consejo y extraer para nuestro bien estas bendiciones que compartes con nosotros. Así que te pedimos que bendigas tu palabra y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, magnífico. Vamos a ver qué vemos acá en este asunto. Resulta que, yo no sé, a mí me ha pasado, pero no sé si les ha tocado alguna vez a ustedes viajar en grupo. Viajar en un tren, en un microbús, en avión, ¿no? Los que pueden pagar un charter y viajar todos juntos en avión, en un auto, y quizás podemos hablar ya no de viaje, pero tal vez reunirnos en una casa o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que todos nosotros, o la inmensa mayoría, hemos tenido una oportunidad de ese tipo. Y resulta que mientras estábamos en ese viaje, en ese contingente, quizás nos hemos encontrado con que en un momento dado explota una discusión. ¿No les ha pasado eso? Estamos todos contentos y algo pasa. Y entonces comienza una discusión. Me acuerdo en mi país cuando íbamos a veces un grupo de personas a la cancha de fútbol, ¿no? Y aparecía por ahí alguno del equipo contrario, bueno, se armaba la de San Quintín, arriba del tren o arriba del bus, allá le llamamos colectivo, ¿no? Así que bueno, a veces se dan estas situaciones que viajamos y nos encontramos con ese tipo de roces y discusiones en medio de esa travesía con los compañeros de ese trayecto. Hermano querido, viajar con otros puede ser un tremendo desafío, especialmente cuando existen diferentes opiniones y cuando vamos todos en la misma dirección. Nos encontramos a veces con situaciones de ese tipo. Y sabes una cosa, de una manera un poco similar sucede que cuando nos encontramos en esta gran travesía, los creyentes, cuando estamos todos en el camino del discípulo, a veces nos vamos a encontrar con personas que nos están acompañando y quizás se pueden suscitar una serie de tensiones en la relación mutua con las otras personas. Y a veces se dan debido a que la gente tiene sus mochilas, pueden ser virtudes, pueden ser actitudes desatinadas, pueden ser malos hábitos o costumbres. No todos son la misma cosa. Y a veces eso puede crear o puede producir una serie de roces entre las personas que van en la misma dirección. Ahora, ¿cómo convivimos nosotros en ese camino juntos? Esa es la pregunta donde quiero apuntar hoy. ¿Cómo hacemos para llevarnos a pesar de nuestras diferencias? ¿Cómo nos amamos
mutuamente mientras seguimos a la persona del Señor Jesucristo. A mí me da pena que no todos vengan a la clase de escuela dominical. Hoy justamente el maestro nos estaba hablando algo acerca de esto. Yo a veces pienso y me asombro cómo, no sé, yo no me siento con el hermano ni él conmigo para planear lo que hablamos. Pero el Espíritu Santo creo que es el que ordena todas las cosas, ¿no? Y casi estamos tocando lo mismo. En el camino del discípulo, el creyente tiene que experimentar, habíamos visto la semana pasada, esto es una necesidad. Necesita la transformación de su manera de pensar. O sea que vemos que en ese camino Dios trabaja con nuestra mente, tiene que ser transformada. Pero resulta que ahora también se incluye el corazón. Es decir, no solamente cómo pensamos, sino cómo sentimos. Porque, repito, no vamos solos, no estamos aislados, sino que vamos juntos en este derrotero. Y ciertamente tenemos que tener una vista diferente a cómo el mundo tiene, ¿no es cierto?, su manera de pensar acerca de las cosas de Dios, pero también que tenemos que tener un corazón condicionado justamente para ver cómo nos tratamos unos a otros, incluso con todas nuestras diferencias. Un corazón entregado al Señor. El camino no es un camino solitario, es un camino que desde el vamos estamos siguiendo al Señor, por lo tanto estamos acompañando y acompañados de la presencia del Señor que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Pero resulta que ahora nos encontramos con un contingente de personas que también están en pos de Cristo, como todos nosotros, y forzosamente nos vamos a encontrar en esa avenida y vamos a tener que tener algún tipo de interrelación o trato común en la familia de Dios. Así que a estas personas en las Escrituras se los denomina hermanos en la fe, en ese camino, y todos somos seguidores de Cristo Jesús en esa dirección. Estamos ligados unos a otros. En ese trayecto que encaminamos o en el cual fuimos emplazados todos nosotros, no solamente debemos amar a Cristo, sino que también tenemos que amar a los otros seguidores de Cristo que van en la misma dirección. Esa gran compañía que se va sumando a la familia que va de camino al cielo. Así que no podemos nosotros, ir detrás del Señor con nuestra cruz y agarrarnos, a los gritos y agarrarnos del cuello los que vamos en el mismo camino porque tenemos diferencias y cosas por el estilo. No, tenemos que buscar una cosa común que es nuestro Señor y tratar de ver cómo nos llevamos unos con otros. Y para eso debemos ejercitarnos en un amor entregado. Y vamos a analizar bien ese asunto. ¿Qué queremos decir con amor entregado? Porque a veces, ¿saben qué? Y eso lo voy a explicar un poco en su momento, hay una diferencia entre querer y amar. Nosotros hoy en la sociedad hemos confundido estos conceptos y los abordamos incluso dentro de la iglesia como sinónimos, pero no es lo mismo querer que amar. Y lo que nos dice el apóstol Pablo por inspiración es que debemos amarnos los creyentes, no simplemente querer al hermano o a la hermana. En una ocasión nos dicen los evangelios, ahí por el evangelio de Marcos y el de Lucas, que los discípulos iban por el camino hasta que llegaron a una ciudad llamada Capernaum. ¿Se acuerdan de ese relato, Capernaum? Y dice que cuando llegaron a Capernaum, el Señor los llama a los discípulos y dice, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Ahora, imagínense, yo no sé, a veces cuando están los hermanos y por ahí apareció el pastor y están discutiendo, tratan de ponerse la careta de feliz cumpleaños, ¿no? Todos sonrientes, no pasó nada, cuidado porque está el pastor. Bueno, miren qué interesante, acá no está el pastor, está el mismo Señor Jesucristo. Y estos señores van caminando y están discutiendo entre ellos.
Claro, a ver, la palabra esa griega, discutir, es un poquito, en nuestro español, nos lleva a la idea de que estaban agarrándose del cuello en el camino. No, la palabra es logizomai, quiere decir que estaban, a ver, hablando, pero un poquito, no digo alterados, pero es una discusión un poco pasional, por ponerlo de una manera delicada. No nos vayamos al extremo, no es que se estaban agarrando a los golpes, pero sí había una especie de discusión acerca de, cuando el Señor se aparte de ellos, ¿quién sería el mayor? ¿Quién iba a ocupar el liderazgo entre los discípulos? Y este relato para mí es muy interesante porque empieza a dejar ver que había un espíritu de competencia entre estas personas que iban en el mismo camino en pos del Señor. Se deja ver un destello de orgullo en estas personas, un tipo de ambición personal. Entre ellos, yo quiero estar adelante y los otros que me sigan a mí, o algún tipo de, no sé, de falta de compañerismo genuino, porque los que son compañeros van uno al lado del otro, no uno que pretende ser el guía de todos los demás. Que el Señor lo ponga en esa situación es otra cosa, pero el que salga de uno, yo quiero mandarlos a todos ustedes, ahí es donde está la problemática. Y esto en un sentido creo que expone, a lo menos de una manera parcial, que estos hombres todavía no habían comprendido, y veo que a veces en la iglesia contemporánea sucede lo mismo, ese mensaje de humildad y de servicio que el Señor había proclamado, que trataba de enseñarle a estos hombres, que demanda de todo seguidor de Cristo Jesús en el camino del discípulos. Jesús les había instruido de la importancia de lo que es el discípulo en el reino de los cielos, cuál es el principio, y es el principio de servir. El que quiere ser mayor tiene que hacerse el menor de todos ustedes. Así que vemos acá que había una falla en estas personas. Y yo pensaba que a veces en lo que vemos en la iglesia contemporánea, y mucha gente apunta a esta realidad o a este defecto, es que, a ver, de la misma manera que estos hombres iban en el camino del discípulo siguiendo al Señor, no se estaban dando cuenta que en esa discusión Jesús estaba al tanto de todo, porque de lo contrario no les hubiese preguntado, ¿de qué discutían ustedes? Pensamos que porque el Señor está a lo mejor apartado del grupo, del núcleo, que no está al tanto de lo que se cocina. Y sin embargo nos relata en la narración que Jesús dijo, a ver, cuéntenme un poco qué es lo que estaba pasando entre ustedes. Y de la misma manera en la actualidad, en ese camino del discípulo, estamos todos nosotros como contingente que vamos en una dirección y pensamos que en nuestras disputas Dios no está al tanto de todo lo que está sucediendo. Y sin embargo Jesús está presente y está totalmente al día y al minuto con todas las situaciones que se dan muchas veces entre los transeúntes que van por la vida en ese camino del discípulo. En otra ocasión Jesús, eso lo encontramos en Juan capítulo 13, versos 33 y 34, el Señor Jesucristo les dijo estas palabras que a veces, no sé, pienso que no las sopesamos debidamente. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y entonces mira esto, dice, como yo os he amado, que os améis unos a otros. A ver, escúchame una cosa, mira bien lo que dice el Señor acá, porque dice, como yo os amé, lo que está haciendo es levantando la barra bien alto. Cuando tú le dices a tu hermano, hermano, yo te amo, el asunto es cómo se debe expresar ese amor. No se trata de la interpretación personal del amor, o quizás cómo se interpreta en el mundo o en la sociedad. Jesús no está diciendo, amen a criterio de ustedes. Dice, no, como yo los amé. Así que cuando tú dices que amas a tu hermano, bueno, tienes que pensar un poco cómo te amó el Señor a ti. Porque el Señor dice, de la manera que yo te he amado, entonces así es como tienes que amar a tu hermano. Yo me pregunto y me preguntaba, ¿no? ¿Yo amo a mi hermano así? ¿Amamos realmente nosotros a nuestro hermano como Cristo nos ama a nosotros? ¿Se dan cuenta qué alta es la vara? Y luego fíjense en qué interesante, porque agrega esto, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si os amáis unos a otros.
Si nosotros hoy lo que se enseña es, la gente, ¿cómo va a saber que somos discípulos de Cristo? Y bueno, si dices, yo soy cristiano, yo soy un nacido de nuevo, yo voy todos los domingos a la iglesia, doy mi ofrenda, qué sé yo, ¿no? Este tipo de cosas. Tengo unos dones que son de la patada, tengo unos dones bárbaros, tengo mucho conocimiento y una cantidad de cosas que, en fin, pretenden ser la luz encendida a aquellos ciegos que están afuera, que van a mostrar que soy un seguidor de Cristo. Bueno, qué interesante, porque Jesús podría haber dicho precisamente eso. Pero sin embargo Jesús dice, van a saber que son mis discípulos cuando nos amemos unos a otros. ¿Qué del otro? Bueno, parece que en cuanto al cómputo del Señor, esas cosas son efímeras. Tú puedes tener muchas habilidades, puedes hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero si no tienes el amor que menciona Jesucristo acá, realmente no estamos haciendo las cosas bien. Así que en el camino del discípulo tenemos que tener en cuenta que tenemos una nube de espectadores que están en la banquina, están en el costado y que nos están observando, gente que no conoce al Señor. Y ahí vamos el contingente de los llamados cristianos que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y esa gente nos está observando, son los espectadores que quizás nos están mirando con ojos de curiosidad o te están mirando con ojos de maliciosos, con cierto cinismo para criticar a Dios y criticar la fe y criticar a los cristianos. Y te están observando. Y lógicamente cuando nos ven que nos estamos peleando, como pasaba con estos hombres, bueno, van a empezar a cuestionar. Bueno, ¿tú qué me vienes a hablar a mí de la paz de Dios, el amor de Dios, es la respuesta al mundo? Cuando están observando que el gremio que supuestamente están agarrados del Señor, están agarrándose a los gritos y a los golpes. Por eso justamente tenemos que tener en cuenta que lo que está diciendo el Señor Jesucristo tiene repercusiones a la audiencia en el mundo que nos está observando constantemente. Vuelvo a repetir, algunos son ojos curiosos, pero hay otros que son ojos con cierta maldad, justamente para denigrar todo lo que tiene que ver con el Evangelio y las cosas del Señor. Tenemos una responsabilidad enorme, entonces, de dar testimonio a través del trato común en el camino del discípulo. Esta iglesia de Corinto que recibió esta carta del apóstol Pablo era muy problemática porque, desafortunadamente los creyentes vivían en una disputa continua. Era un clima hostil donde yo no sé, cuando me pongo a pensar que acá nos sentamos a cantar, nos damos un abrazo, nos saludamos. ¿Cómo hacía esta gente para reunirse, ¿no es cierto?, en el culto y darse un abrazo cuando existían tantos problemas y tensiones? En el capítulo 1 nos dice este hombre que había divisiones y rivalidad entre los hermanos. Miren qué cosa más tremenda, ¿eh? En el capítulo 3 dice que había celos y contiendas. Se van al capítulo 5 y dice que la iglesia estaba tolerando actos de inmoralidad que atentaba contra la salud moral y espiritual de la iglesia. Yo digo, ¿cómo puede uno edificarse en una iglesia que es cuestionable desde el punto de vista ético? Y si eso ya no era suficiente, encontramos del capítulo 12 al 14 donde se aborda el tema de los dones espirituales, que es un problema serio en esta iglesia, donde la gente hacía uso y usufructo abusivo de los dones para tratar de ver quién era mayor o más espiritual que los demás. Y esto generaba un montón de conflictos. Y entonces en ese ambiente tóxico, hostil, difícil de manejar, dicen, fíjense en el capítulo 12, verso 28, síganme con sus Biblias porque vale la pena mirar esto con detalle. Dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, en fin, ¿no? Y luego dice, hace una serie de preguntas retóricas allí, y nos lleva entonces al versículo 31 donde dice, yo les muestro un camino aún más excelente. Fíjense bien el detalle, ¿eh? Porque, la gente de Corinto iba en un camino, pero no era un camino de excelencia. Y muchas veces la gente escoge los caminos que realmente no levantan del suelo, no trascienden.
Y Pablo tiene que escribirle a estas personas: muchachos, escúchenme, yo les voy a mostrar, aunque no tendría que mostrarse eso, el cristiano debería saber cuál es el camino de excelencia, pero entonces les escribe a esta gente en conflicto y les dice: yo les voy a mostrar a ustedes cuál es el camino de mayor excelencia. ¿Qué pasa? Que cuando traemos eso a la realidad presente, encontramos que la iglesia de hoy lo que considera más excelente es lo que menciona en el versículo 28. A ver, ¿qué es más excelente? Ser apóstol. Por eso es que hoy tenemos una cantidad de personas en la iglesia que están buscando desesperados que alguien les dé el grado de apóstol. He escuchado a hombres decir: no me llame pastor, me tiene que llamar apóstol porque me ordenaron como apóstol. Como que fuese eso algo, no sé, qué sé yo, un Mesías bajado en la tierra. O quiero ser profeta, o quiero ser maestro. ¿Por qué la gente se ofusca en querer, ¿no es cierto?, luchando para lograr estos escalafones? Bueno, porque se estima que estos son los ministerios más excelentes en el cuerpo de Cristo, en el camino del discípulo. Y Pablo lo que te está diciendo es: no, estás equivocado. Hoy la iglesia considera que eso es la excelencia. Y Pablo dice: ya, eso sucedía, eso es lo que buscaba la gente en Corinto. Buscaban ser apóstoles, profetas. Yo tengo el don de lengua, yo tengo el don de profecía. Y en fin, qué sé yo, se sacaban el polvo del hombro, ¿no es cierto? Pero bueno, Pablo dice: no, señor, eso no es el camino más excelente. Te estás equivocando, estás perdiendo el tiempo. El camino más excelente, dice este hombre, es el amor entregado. A través de todo este capítulo 13, Pablo va a explicar que si tienes un montón de cualidades o de habilidades, que no estoy diciendo, no estoy descalificando las cosas que el Espíritu Santo le otorga a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, pero si tú tienes un montón de cosas, a tal punto que, fíjense, Pablo va a ir a la ironía, va a usar la ironía. Este es un pasaje que muchas veces se interpreta mal en algunos círculos. Dice: si yo hablase lenguas, en el verso 1 del capítulo, dice humanas y angélicas. Y Pablo lo que trabaja es con la ironía acá. Lo que está diciendo es: supongamos que tú hablas todos los idiomas. No hay ninguna persona, hay políglotas que hablan 4, 5, 6, 7 idiomas, pero no, que yo sepa, no existe ninguna persona que alguna vez haya hablado todos los idiomas que hay en el mundo y todos los dialectos encima tirados en la bolsa. Si yo conozco a una persona así, le quiero dar la mano, porque si lo escucho hablar en todos los idiomas que hay en el globo y encima los dialectos, bueno, se me cae la mandíbula diciendo: pero este hombre es un marciano, ¿cómo hicieron? O es un androide, qué sé yo. Hay algo que es atípico, no es lo regular, no es lo común. Pablo está diciendo: si encontramos a personas que hablan todos los lenguajes y encima, supongamos que a más de eso que ya nos dejaría pasmados, que encima hable el idioma de los ángeles. O por ejemplo, dice después en el versículo 2, personas que tienen un montón de características o habilidades, misterio, toda ciencia. Y aún si tuviese la fe a tal punto, no hay tal cosa, pero en el hipotético caso que aparece un caso en que tiene tanta fe que le habla a una montaña y la montaña se arranca de su lugar y se pone en otro lugar. Bueno, si vemos un fenómeno así, uno que tiene todos los idiomas y hasta habla lo que hablan los ángeles, o que con su fe puede hacer estas cosas, uno quedaría estupefacto. Y sin embargo, si tú tienes todo eso, acá dice el apóstol San Pablo, fíjate ahí en el versículo 2, nada soy. Ahora, ¿qué diría la sociedad si ve a una persona así? Diría: este es un fenómeno. A ver, si yo puedo hablarle al CN Tower ahí en el medio de la ciudad de Toronto y solamente por decirlo, arráncate, flota en el aire y ponte en el medio del lago, la gente quedaría diciendo: ¿pero este quién es? Este es un fenómeno. Vendrían los medios masivos de comunicación con sus cámaras a sacarme fotos, a filmarme, a hacerme reportaje. ¿De dónde salió este hombre? No es de este mundo. Y sin embargo, desde la perspectiva del apóstol Pablo, aunque una persona aparezca haciendo esas cosas extraordinarias, dice: nada soy si no tengo amor. ¿Qué tal? Suponte que ayer fuimos con un grupo de hermanos a cenar, ¿no? Suponte por casualidad que te vas, una vez hemos ido
Le han regalado a mi esposa del trabajo unos bonos para ir a cenar a algunos restaurantes muy pitucos, muy, muy lindos, ¿no? No me gusta ni porque entro con entusiasmo y esperanza y salgo con hambre. Los que alguna vez probaron saben de qué me refiero. Me gusta ir a esas cuevas donde hacen comida casera y uno se va pipón, ¿no? De ese lugar. Pero existen estos lugares donde usted se sienta y le traen un plato enorme que parece una bandeja y le ponen ahí adentro algo extraordinario. La comida con colores, los dibujos que le hacen con no sé qué salsas y qué cosas, le ponen unos yuyitos ahí para hacer contraste en los colores. Y usted está mirando ese plato de comida y se empieza a babear. Y está esperando agarrar el tenedor y tirarse de cabeza, ¿no? Cuando nos tiramos en la pileta dentro del plato. Agarramos un pedazo, lo llevamos a la boca y empezamos a saborear y nos damos cuenta que la comida está desabrida. ¿No les ha pasado eso? Y entonces pedimos el salero. ¿Me trae el salero, por favor? Otros dicen, tráigame el ketchup. Le falta el ingrediente. Entra todo por la vista, pero terminamos decepcionados. ¿Por qué? Porque ese plato, por más bien presentado y famoso que sea el chef, le falta el ingrediente principal. Bueno, eso es más o menos lo que nos dice este hombre cuando dice así: si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es ese asunto que hace ruido, llama la atención. Pero un metal no hace el ruido que hace el piano o lo que hace la guitarra. Usted le puede sacar música a estos instrumentos, pero si usted golpea un metal, lo único que sale es un unísono, un sonido que vibra, lo escuchamos, pero no sale melodía de eso. Le falta el condimento. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si tú tienes un montón de habilidades, inclusive que puede dejar estupefacta a la gente que te observa hacer estas cosas, pero si no tienes el ingrediente principal que le condimenta todo eso, que es el amor, nada soy. Es puro ruido nada más. Hoy tenemos una iglesia que hace mucho ruido. Cristianos que van por el camino del discípulo haciendo ruido. Metales que suenan, pero no sale música a los oídos de Dios. Y la razón es porque no hay el ingrediente principal que regula todo lo que hagamos, que es el amor. Supónganse, por ejemplo, que el Señor Jesucristo hubiese hecho todas las señales que vemos en los evangelios. A ver, que Jesús haya venido y haya levantado ese hombre llamado Lázaro, muerto por 4 días. O, por ejemplo, cuando lo vemos cruzando el mar de Galilea, en medio de una tormenta impresionante, infernal, y él comienza a hablarle a la natura y de repente se produce una bonanza extraordinaria, una noche espléndida de verano. Uno vería eso y la verdad queda impresionado. Pero si Jesús hubiese hecho todo eso, sin la manifestación del amor sacrificial que Él mostró en la cruz por cada uno de nosotros, hubiese sido un espectáculo visible nada más, un entretenedor de la gente que observaba lo que Cristo hacía. Pero sin embargo fue el amor que Cristo manifestó, no las señales, sino el amor que mostró al dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él no tenía que dar su vida en la cruz. ¿Por qué nos recordamos de la muerte de Cristo cada año? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Bueno, lo hizo justamente para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Es la gracia de Dios mostrando su amor por nosotros, por nuestras almas, que entrega a Cristo para la salvación y el perdón. Esa es lo que atrapa el corazón del hombre. Mira, ¿sabes una cosa? Las señales impresionan, pero el amor de Dios cautiva. Nosotros podemos ver mucha gente hablando lenguas, profetizando y haciendo a veces milagros, de ahí que creamos o no en esas cosas, pero algunos quedan impresionados con esas cosas. Pero esas cosas no cautivan, eso despierta la curiosidad o el interés de saber qué es lo que está pasando, pero solamente el amor de Dios nos lleva cautivos a los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué me ama Dios?
La Biblia no dice que Dios me ama, nosotros amamos a Dios porque lo vemos hacer señales. A ver, nadie se enamora de Dios por el hecho de leer Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es algo extraordinario. El apóstol Pablo en Romanos 1 dice que eso manifiesta el poder y la sabiduría de Dios en la creación, pero eso es todo. Nosotros podríamos, a lo mejor si estuviésemos en el momento de la creación, estar pasmados de ver cómo Dios va formando de nada todas las cosas. Pero eso no quiere decir que va a despertar el amor de mi parte hacia Dios. Ver que, por ejemplo, Lázaro se levanta del sepulcro, habiendo estado 4 días ahí adentro. No, cuando yo veo a Lázaro afuera, no me enamoro del Señor Jesucristo. No me refiero en el sentido erótico, sino en el sentido espiritual. Lo que voy a decir es, pero este hombre, ¿de dónde salió? ¿Cómo hizo para levantar a este muerto? Estaríamos impresionados. La pregunta es, ¿por qué nosotros amamos a Dios? Y Juan dice que nosotros amamos a Dios no porque hizo señales, sino porque Él nos amó primero. Sí, el error es pensar de que, a veces yo miro personas que dicen, quiero ver milagros, quiero ver una señal. Si Dios me muestra una señal o me da lo que le pido, entonces lo voy a servir y lo voy a amar. No, estás equivocado. Dios puede darte todas las señales y si no lo amas vas a seguir sin amarlo. Lo que te va a cautivar es el amor de Dios, no las señales de Dios. La señal más grande que te da Dios es su corazón, amándonos de una manera infinita. Juan decía estas palabras, dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y de qué manera lo muestra esto? Bueno, Juan dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y lo puedes hacer personal, en propiciación por tu pecado, mi pecado y el pecado de toda persona que se acerca a Cristo Jesús para recibir su perdón y salvación. Así que notamos entonces que Juan nos orienta cómo es esto de amar a Dios. El amor es porque Dios nos amó primero a nosotros. Y entonces agrega, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan lo que te está diciendo o le está escribiendo a la iglesia es lo que aprendió de boca del Señor. Cuando en Juan 13 el Señor les dijo, amaos unos a otros, como yo os he amado, así tienen que amarse. Y ahora Juan, que agarró esas palabras, la está transmitiendo a través de esta carta a la iglesia de Jesucristo. Por eso este hombre dice, tenemos que amarnos unos a otros. Y luego en el verso 19, para sellar la idea, insiste con esto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los chicos ¿saben por qué aman a sus padres? Porque los padres lo amaron primero. Miren, el otro día hablábamos en el culto de oración, no existe más ser egoísta que un bebé. El bebé pide comida, que le cambien los pañales, que lo acuesten, que lo levanten, que lo bañen, que no lo bañen. Es todo mi. ¿Qué da el bebé? Cuando la primera sonrisa nos derretimos, como que el chico levantó un muerto. Celebramos y hacemos un montón de cosas, pero el chico a veces ni siquiera sonríe porque le caemos simpáticos. Son los primeros estímulos físicos, reacciones. Pero nosotros como estamos esperando ese momento hermoso de la sonrisa y no, lo que estamos mirando son esos flujos, esas reacciones, esos reflejos. Y decimos, ¡ay, me sonrió! No te sonrió nada. Pero ¿qué pasa? La madre lo va amando incluso desde el vientre, lo va amando, lo va mimando, lo va abrazando, va amando a esa criatura y esa criatura comienza recibiendo primero ese amor, se va entrenando a expresar el amor. Dios es como esa nodriza que nos ama, aunque no lo merecemos, nos nutre, nos cuida, nos salva, nos va a buscar. Y claro, cuando observamos la mano tierna de Dios trabajando con nosotros es que comenzamos a despertar. Somos cautivados por el amor de nuestro bendito Dios y Salvador. Lamentablemente hay muchos en el camino del discípulo que se jactan de estar llenos del Espíritu Santo
Y es por eso que, como hacía la gente de Corinto, tenían dones de todo tipo. Y resulta que no se dan cuenta que Pablo, cuando escribió a los Gálatas en el capítulo 5, nos dice que si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, la primera cualidad que aparece a la luz es no los dones y todas estas cosas que impresionan, sino el amor. Pablo dice que el fruto del Espíritu, ¿se acuerdan en Gálatas? Es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Qué interesante, porque hace una lista. Pero si tú miras la lista desde gozo, paz, paciencia, hay mucha gente que tiene esas cosas. Pero el amor es la principal porque regula todas las demás. La motivación de todas esas cosas es el amor. Y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese amor. Es el amor de Dios, el Espíritu que es sembrado en nuestro corazón como discípulos. Así que según el apóstol Pablo, acá sin amor, los hechos más asombrosos, hermano, tú puedes hacer cosas extraordinarias, pero si no tienes amor carecen de valor alguno. Es pura propaganda que impresiona nada más, pero no sale de eso. Hermano querido, el valor de tu vida no se mide por tus habilidades. Entiende bien esto. Los títulos, lo que haces en la iglesia. No digo que no busques mejorar y crecer y todo eso, pero eso no te define. Lo que te define es cómo expresas tu amor a Dios y cómo expresas tu amor hacia el prójimo. Porque hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero tiene problemas con su hermano en el camino del discípulo. Y eso es una contradicción de conceptos desde la perspectiva bíblica. No podemos hablar con sinceridad si tengo problemas con el hermano y digo, pero yo amo a Dios. No existe pero. Si amas a Dios, estás forzosamente comprometido a amar a los que son de Dios. Todos los discípulos en ese camino que estoy mencionando, todos son hijos de Dios. Bueno, si amas al Dios de esa gente, de ese contingente, tienes que amar a sus hijos, tienes que amar a su pueblo, tienes que amar a tus hermanos. Porque tenemos exactamente la misma filiación. Todos somos adoptados hijos de Dios. Así que Juan dice, si tú dices que amas a Dios, pero tienes un problema con tu hermano, aborreces a tu hermano, mientes, te engañas. No solamente engañas a Dios y engañas a todo el contingente en el camino del discípulo, pero tú mismo te estás engañando. Eres una farsa. Pablo define acá el amor entregado de la siguiente manera. Y lo primero que va a hacer este hombre es definir qué es el amor. Y cuidado, porque yo he escuchado muchas veces a gente definir el amor. A ver, ¿cuál es la definición del amor en la Biblia? Todo el capítulo 13 de 1 Corintios. ¿Han escuchado eso alguna vez? No es todo el capítulo 13. Pablo define el amor con 2 palabras. Y lo vemos ahí en el versículo 4. Fíjense en que a veces las personas, noten que dice allí qué es el amor. Dice, el amor es sufrido y benigno. Esa es toda la definición. Son 2 palabras nada más, donde Pablo reduce qué es realmente el amor. Encontramos a veces que en el camino del discípulo hay personas que van discutiendo todo el tiempo. Se la pasan descalificando al otro que va al lado. No sabe lo que yo sé, no se porta como yo me porto, qué sé yo, y una cantidad de cosas. Y se la pasa todo el tiempo descalificando a los compañeros de viaje. Bueno, eso no es la definición del amor. Hay una obra famosa que escribió Platón en el siglo V o siglo IV a.C., que se llama el Simposio o el Banquete. No sé si alguna vez escucharon, algunos quizás en la universidad leyeron eso. Y entre las discusiones que había, se juntan unos grupos de filósofos y pensadores y poetas y tienen una conversación mientras están comiendo, una noche de esas. Platón ahí está tomando nota. Sócrates nunca escribió nada, es el discípulo de Sócrates el que escribía. Platón tomaba nota de eso. Y es muy interesante porque parte de la conversación en ese banquete que describe Platón, se tiró la pregunta, ¿qué es el amor? Y entonces es interesante leer, si se animan, léanlo, ¿no? Es interesante ver cómo cada persona, incluso Sócrates, hacen su propia definición de lo que es el amor. Y entonces tienen que disertar
sofistas que hablan acerca del amor. Hoy, por ejemplo, podemos ir a una librería y ir en los stands y buscar libros que están escritos específicamente para definir, ya sea desde una perspectiva filosófica, perspectiva social, desde una perspectiva, no sé, poética, describir qué es el amor. Y Pablo no gasta tinta. Él define el amor con 2 palabras. Dice, el amor es. Miren qué interesante, porque el mundo tiene su definición y muchas veces gasta bastante pluma y papel para describirlo. Y Pablo dice, el amor es esto, es sufrido y es benigno. Y ahí termina la definición. Lo demás ya lo vamos a mirar, pero esa es toda la definición. Ahora, es interesante porque la palabra sufrido, a ver, en nuestro español pierde sentido. Acuérdense en que el Nuevo Testamento se inspiró en griego, koiné, que es el griego del primer siglo. Entonces, es interesante que hoy, por ejemplo, una persona que perdió el trabajo es sufrido. Una persona que trabaja como un burro todo el día es una persona sufrida. Algunos dicen en forma de broma, aguantar la suegra es sufrido. Cosas por el estilo. Pero, a ver, Pablo no define el amor en esos términos. Pablo acá utiliza una palabra muy interesante que se traduce como sufrido y es macrotumía en griego, el griego original, macrotumía. La palabra macrotumía la utiliza también Santiago. Aparece en el capítulo 1, que se traduce como paciencia, la misma palabrita. Aparece en Santiago capítulo 1, verso 3, la palabra paciencia. ¿Se acuerdan que Santiago decía que sintamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Y luego en el capítulo 5, verso 7, dice Santiago que seamos pacientes hasta la venida del Señor. Lo interesante es que Santiago, si bien es cierto que en la traducción usa 2 veces la palabra paciencia, en el griego son 2 palabras distintas. En capítulo 1, verso 13 es hupomoné, que más o menos la palabra traducida al español quiere decir sean constantes, sean perseverantes. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Para que vean la importancia de esto. La palabra que se traduce como paciencia, el sentido semántico es aguanta, sé perseverante, no tires la toalla. En medio de las pruebas, dice Santiago, sé perseverante. Pero entonces cuando salta al capítulo 5 ya no usa la palabra hupomoné, sino la palabra macrotumía. Y al español esa palabra, mejor traducida, más que paciencia, es longanimidad. Una persona longánime. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que aguanta por largo periodo de tiempo, que es perseverante y no se cansa, no afloja. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tengo que aguantar? Dice Santiago, hasta la venida del Señor. ¿Te das cuenta? El camino del discípulo es un camino largo. Es un camino tan largo que tiene que transitar la vida hasta que el Señor venga. No hasta que tengo 40, 50 o hasta que me jubile. Yo ya estoy en la edad de jubilarme. Ya me jubilé, qué sé yo. Estamos en ese asunto. No, Señor, la vida del cristiano es una vida de toda la carrera. Y es una vida de constancia hasta la venida del Señor. Ahora, ¿por qué te digo esto? Esa palabra, macrotumía, que se traduce como longanimidad, es la que está utilizando el apóstol Pablo acá en el capítulo 13, verso 4, cuando dice, el amor es sufrido. Entonces lo que está diciendo es, el amor es longánime. Es esa paciencia que no se cansa. El amor nunca se cansa. El amor es una constante. Pero ¿hasta cuándo tengo que amar? Hasta la venida del Señor. No es algo intermitente que hoy es y mañana deja de ser. Te está definiendo qué es realmente el amor. Es un concepto muy distinto a la definición que le da la gente en la sociedad o en el mundo actual. Hoy hablamos con este tema de las ideologías de género, el amor entre un hombre con un hombre, mujer con mujer, hombre con un perro, con un caballo, o qué sé yo, con un árbol. Y lo que tenemos es una definición, pero muy desastrosa de lo que es el amor.
Hay gente que se enamoran de sí mismo, se miran al espejo. Hay una famosa historia en el mito de alguien que se mira en un charco de agua y se enamora de sí mismo. ¿Conocen la historia? Bueno, hay gente hoy que vive enamorada de sí mismo. Bueno, Pablo te está definiendo cómo Dios define el amor. Este hombre escribe inspirado por el Señor. O sea que Pablo subraya la paciencia, ese amor paciente como que no precipita las emociones cuando hay personas que a lo mejor son difíciles de tratar, que no está todo el tiempo hostigando al que va al lado mío, con esa actitud crítica, esa actitud de cancelación, que se ve a uno mismo como mejor que el otro. Vamos peleándonos con todo el mundo. La persona sobrelleva los errores de la persona que va conmigo y las fallas de otros sin reaccionar con juicios descalificativos, con irritabilidad, con enojo, tirando todo por la ventana. Pablo dice que el amor es eso. Si no manifiestas esto que dice el apóstol Pablo, entonces no manifiestas el amor bíblico. Lo que hacemos es manifestar mi propia interpretación del amor, o tal vez la interpretación del mundo sin Cristo de lo que es el amor, pero no el amor bíblico desde la perspectiva de la inspiración. Así que, si tú tienes una definición distinta a la que nos está dando Pablo por inspiración, tu definición está incorrecta. Tú estás equivocado. Pablo tiene razón. Uno puede decir, no, pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que el amor es otra cosa. Bueno, estás equivocado. Suena arrogante esto. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Suena arrogante. Pablo dice que estás equivocado. Si yo tengo otra definición distinta, quiere decir que estoy equivocado. La definición correcta del amor te la está dando Pablo por inspiración, por dirección del Señor. Es longánime. La otra cosa es que dice que es benigno. ¿Qué quiere decir eso? Benigno quiere decir que soy amable con el otro. Si yo realmente tengo ese amor bíblico, longánime, tiene que ser o manifestar amabilidad con la persona que va a mi lado. No ser un grosero, ¿no es cierto?, un pedazo de bruto, rudo, implacable, una persona, qué sé yo, desagradable. Hay gente que va en el camino de la fe, el camino del discípulo, todo el tiempo peleándose con todo el mundo, a tal punto que va el grupo y lo van aislando a esta persona, porque dicen, pero con esta persona no se puede andar. No podemos orar, no podemos hablar, no podemos compartir. Viejo, corrámonos a un costado, porque lo único, en lugar de recibir edificación, lo que recibimos es palos. No estoy diciendo que hay que aislar a la persona, pero esos son los sentimientos que despierta. ¿Quién quiere estar con una persona tóxica, imposible de soportar? La gente tiende a marginarlo, a apartarse de esa persona, porque si lo metemos en el medio, termina pudriendo todo el grupo. Entonces, el amor bíblico es un amor que es amable con el otro. ¿Eres amable con tu hermano? ¿Realmente eres amable? Porque si tienes amor bíblico, lo que va a manifestar ese amor bíblico es amabilidad con la otra persona. Así que ese amor será tolerante, un amor amable con los demás en una forma constante. Tenemos a Jesucristo como ejemplo de ese amor benigno a través de toda su carrera. Número 1, ¿qué es el amor? La segunda cosa, Pablo pasa ahora, pega un salto a describir qué no es el amor. Por eso te digo, lo define en 2 palabras. Nosotros decimos todo el capítulo 13 define el amor. No, está mal hecha la exégesis. Define el amor en el verso 4, en la primera parte, y ahora nos introduce para decirnos qué no es el amor, que muchas veces nosotros lo incluimos en el concepto o en la definición. Y Pablo dice, no, momento. Y noten que interesante, porque este hombre dice en el capítulo 4, en la segunda parte, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Te das cuenta? Te está diciendo lo que no es el amor. La repetición deliberada de la partícula negativa te está poniendo en claro los conceptos equivocados de lo que no es, lo que es y no es
El amor. Así que comienza diciendo lo que es y ahora te está diciendo justamente lo que no es. A ver, si tú haces todo lo que acá está prohibiendo el apóstol Pablo, no amas. Otra vez, mira, dice allí, por ejemplo, el amor no es jactancioso. Tú dices, yo te amo, hermano, pero te estás jactando que eres mejor que tu hermano, como pasaba en la iglesia de Corintio. No amas. Tú crees que amas y dices que amas, pero no amas. Dice, no se envanece. Si la persona envanecida es la que se cree superior o mejor que el otro. Estos que tenían don de lenguas, de profecía, se consideraban más espirituales que el otro. Dice, si tú tienes esa actitud de envanecimiento y tú dices, pero yo amo a mi hermano, probablemente esta gente en Corinto, cuando se juntaban y alguien, si Pablo levantaba la mano y decía, a ver hermanos, ¿se aman ustedes? Amén, ¿cómo no nos vamos a amar? Somos todos de Cristo. Pero Pablo está mostrando que realmente era por palabrería. Estas personas que se envanecen realmente dicen que aman, pero no aman bíblicamente. Nota en el verso 5 que dice que no hace nada indebido. Si yo digo que amo a mi hermano, pero hago lo que no debo con mi hermano, no lo amas. Y acá no necesitamos, bueno, pastor, me nos tiene que explicar lo que es debido o indebido. Yo le decía a los hermanos, creo que fue el jueves también, que, mira, ¿sabes una cosa? Yo he escuchado a gente decir, no sé lo que tengo que hacer. Mentira. Todos sabemos lo que debemos hacer. El problema es que no lo haces. Una persona que nació de nuevo porque el Espíritu le reveló que lo que está haciendo, su modo de vida, no es debido. Lo debido es ir a los pies de la cruz, confesar sus pecados y recibir el perdón. Y luego, esa persona que nació de nuevo, aunque nació hace 5 segundos, ya sabe, por un asunto del Espíritu revelando, ya sabe qué es lo que Dios quiere de mi vida. Tal vez no sabemos teología, no sabemos los dogmas, que eso se aprende con el tiempo, pero tú sabes que decir mentira es malo. No me vengas con el cuento ese de que, no, dije una mentira porque no sabía que los cristianos no deben mentir. Vamos, señores, pero por favor. Tú mientes sabiendo que la mentira está mal. Si maltratas a tu hermano, tú sabes que eso no es debido. Si tú faltas el respeto a tu esposa en casa, sabes que lo que estás haciendo es indebido. Si faltas respeto a tu esposo, sabes que eso está mal. No necesitas que el pastor se pare adelante a darte un sermón diciendo, ustedes lo que están haciendo está mal. No, Señor, no necesitas el sermón. Tú sabes muy bien que lo que estás haciendo es indebido. Y mucha gente dice, yo amo, pero están haciendo lo que no deben. Bueno, entonces, dice Pablo, eso no es amor. Pero yo no me van a decir a mí que amo o no amo si yo sé lo que siento. Bueno, estás equivocado. Tú estás equivocado o confundido en lo que es el sentimiento, porque Pablo dice, eso no es amor. Cuando tú haces algo indebido, no es motivado por el amor bíblico, es motivado por otra cosa. No busca lo suyo, no se irrita. ¿Te has irritado alguna vez? Yo amo a mi hermano, pero me saca de las casillas este desgraciado. No lo aguanto más, lo tengo hasta acá. Lo amo porque no me queda otra, porque el pastor me tiene hasta acá, que me está hablando que tenemos que amarnos porque el Señor dijo que debemos amarnos y que me la tengo que fumar. Bueno, lo que dice el escritor es que si tú te irritas cuando dices amo, no estás amando. Por eso es que te estás irritando. No guarda rencor. Yo se la perdono, pero con este hermano no me hablen. Si se sientan a comer, búsquenme en otra mesa o me voy para casa. Pero ya está. Lo pasado, pisado, pero bien pisado, ¿no? Con el hermano, la hermana y todo. Bueno, acá está diciendo si guardas rencor, perdón, dice eso no es amor. Y en fin, ahí puedes agarrar injusticia y cosas por el estilo. Tengo que correr un poquito. Así que es muy interesante cómo este hombre te define entonces lo que no es el amor. Lo que Pablo dice acá es que el amor se enfoca en los demás, no que se enfoca en uno mismo. El amor que mencionan en el mundo se enfoca en uno. Yo tengo el derecho de ser amado, pero eso no es la definición de Pablo. Pablo te está diciendo qué es el amor y número 2, qué no es
el amor. Número 3, ¿qué hace el amor? Versículo 6 dice, versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, lo que te está diciendo es que persevera y es fiel. Ya nos dijo en el versículo 4 que lo que es el amor es sufrido, macrotumía, longánimo, y dice que es benigno. Así como utilizó una repetición de partículas negativas, ahora nota que utiliza otra vez una repetición de partículas, pero en este caso la partícula inclusiva. Dice todo. No dice, bueno, algunas cosas pero otras no. ¿Qué es lo que solemos hacer? En esto sí, pero en esto no. Bueno, acá dice todo, todo. No hay margen para algo que no va. Todo lo sufre. Sufre absolutamente todo. Pero me maltrata, me falta el respeto, te lo tragas, te lo fumas. ¿Pero por qué? Porque amo a esta persona. A ver, ponte a pensar otra vez, trayendo esto al tema de los padres y los hijos. Los pibes a veces dan ganas de colgarlos en un árbol. No hacen caso, tiran la ropa por todos lados, se tiran la comida encima. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, con mi hermano, que me sigue a mí, yo soy el mayor de los 3, ¿no? Pero con el que me sigue a mí éramos 2 diablos. Mamá preparaba la comida, teníamos que ir a la escuela y no nos gustaba o no queríamos comer. ¿Y saben lo que hacíamos? Le tirábamos la comida atrás de la cocina. La envolvíamos en papel de diario y tirábamos la comida atrás de la cocina. Después de mucho tiempo mamá decía, hay olor a podrido en esta casa. Le decía a mi papá, anda, fíjate en las rejillas porque me parece que se estancó el agua, porque huele, sale de la alcantarilla, está saliendo... Las rejillas de las casas, ¿no? Está saliendo olor, me parece que hay agua estancada. Un día limpiando corrió la cocina y estaban todos los bultos de papeles de diarios con comida que se había descompuesto hacía no sé cuánto tiempo. Miren qué nenes que éramos. Lógicamente mi mamá nos quería colgar del techo. Se prepara la comida y todo lo demás. Y sin embargo acá estoy, no me colgó. Paciencia. ¿Cuántas veces los padres tienen que aguantar? Soportar. Eso es lo que hace el amor. Todo lo sufre, todo se lo aguanta. Lógico, tiene que haber disciplina, ¿no? Pero de todas maneras lo sufre, lo cree. Inclusive a veces nos meten un globo, pero lo cree. Le tenemos fe a las personas, todo lo espera, todo lo soporta. Siempre hay lugar para el cambio, para mejorar. Eso es lo que hace el amor. Así que es muy interesante cómo este hombre entonces nos va indicando que no solamente algunas cosas, sino todo entra en la esfera del amor práctico, lo que el amor hace. Así que nos dice lo que el amor es, lo que el amor no es, nos dice lo que el amor hace, el amor se mantiene firme, un amor que se mantiene constante y no se rinde fácilmente. ¿Por qué? Bueno, porque el camino del discípulo es un camino largo, hasta la venida del Señor. Y en ese camino, dijo el Señor, vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas. Así que no se rinde fácilmente. ¿Por qué razón no se rinde ese amor? Bueno, porque el camino del discípulo es un camino de largos días. Y necesitamos ese amor para seguir adelante y no claudicar. Por eso el Señor decía que los discípulos deben tomar su cruz y seguir en pos de Él. Lo que es el amor, lo que no es el amor, lo que hace el amor y por último lo que garantiza el amor. Dice allí en el verso 8, el amor nunca deja de ser. Y en el verso 13 dice, el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es lo que me garantiza? Bueno, me garantiza persistencia. Persistencia. Nunca deja de ser. Y segundo, excelencia. No hay nada mayor. A ver, la gente decía, los dones son la excelencia. Porque me van a elogiar y me van a aplaudir en la iglesia como diciendo, este es un fenómeno, mira las cosas que hace. Buscan las señales. Y el apóstol Pablo dice, yo les voy a mostrar el camino más excelente. El amor es lo que tiene mayor excelencia. Todos los dones, todos, sin excepción, todos son temporales. El amor no.
El amor es algo permanente. Y no solamente es, sino que es la mayor de las virtudes a la cual puede apelar todo cristiano, todo seguidor de Cristo. Desafortunadamente, mucha gente hoy en la iglesia han confundido el concepto del amor bíblico con el concepto que en el mundo nos dan del amor. Y no se puede comparar una cosa con la otra. En el mundo encontramos que confunden la palabra amor con querer. Nosotros vemos que hoy en la sociedad se tratan las dos palabras como sinónimos. El amor y el querer es la misma cosa. No, señor, no es la misma cosa. Una cosa es amar y otra cosa es querer. ¿Qué significa querer? El querer es una emoción más de tipo egoísta. Busca más una satisfacción personal, algún tipo de estímulo, algún beneficio que recibimos. La palabra querer conlleva yo quiero. O sea que la dinámica del querer está de afuera hacia adentro. Es hacia mi persona. Cuando digo quiero agua, soy yo, es la cosa viniendo a satisfacer una necesidad mía. Quiero. Por ejemplo, cuando decimos te quiero porque me haces feliz. No decimos te quiero, hay una razón. La razón es, puede ser que la digamos o no, pero te quiero porque me haces feliz. Te quiero porque me gustan tus labios. Te quiero porque me haces pasar un tiempo agradable. Te quiero porque me gusta que oremos juntos. Te quiero porque aprendo yo, ¿se dan cuenta cómo va la cosa? Aprendo de ti. Entonces, notamos que esa persona que quiere, eventualmente, cuando ya no se satisface lo que espera, puede dejar de querer. Te quiero porque me haces feliz, pero cuando empiezan los problemas ya no me siento tan feliz, por lo tanto no te quiero tanto. Y eventualmente dejamos de querer. Sí, en las parejas muchas veces queremos, pero no amamos. Por eso hoy vemos una epidemia de divorcios y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la gente quiere la compañía del otro. Yo te quiero en mi casa porque, bueno, juntos construimos todo esto. Te quiero porque yo tengo hijos contigo. Te quiero porque me encanta irme de vacaciones contigo. No me gusta hacer vacaciones solo. Y entonces estamos pensando en términos de el yo. Esa es la realidad de ese sentimiento. El amor va en la dirección contraria. El querer va de afuera hacia adentro, pero el amor va de adentro hacia afuera. En lugar de que me entreguen a mí, el amor entrega al otro. Es totalmente incondicional, es un sentimiento completamente opuesto al querer. Lamentablemente hoy la gente no hace esa distinción y confunden los dos conceptos, amor y querer, como la misma cosa. ¿Qué pasa? Que el amor entonces no se limita a satisfacer mis propias necesidades, sino busca el bien de las otras personas. El apóstol Pablo dice acá, por ejemplo, que el amor nunca deja de ser. Esa frase nunca deja de ser es una palabra griega solamente, que es pipti, que significa no se desgasta, no se diluye, no decrece. O sea que el amor está siempre allí de la misma manera. Repito, puedes dejar de querer, pero si tienes el amor bíblico no puedes dejar de amar, porque el amor es. No es la suma de cosas, es o no es. El querer es otra cosa. Así que cuando tú lees la Biblia y dice vas a encontrar que nunca la Biblia dice Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Toda su cualidad es amor. La esencia de Dios es todo amor. No es que Dios no ama, pero después se va enamorando, va queriendo, y entonces se va sumando día a día mayor amor. No, la Biblia dice con amor eterno te he amado. No tiene un comienzo y un fin. Esa es la definición bíblica del amor. Así que se puede dejar de querer, pero no se puede dejar de amar. ¿Por qué? Bueno, porque el amar, contrariamente al concepto de querer, tiene un componente sacrificial. Juan, en el capítulo 3, dice que Dios amó
no que está aprendiendo o está en el proceso de amar. Dice, amó en tiempo pasado. Y dice, amó de tal manera o con tal magnitud que entregó a su hijo, que no merecía ser entregado. Yo tenía que ser entregado por mis pecados. Pero Dios me saca a un lado y dice, no, yo entrego a mi hijo, aquel que no tiene pecado, transparente, que vivió en la eternidad en perfecta comunión con el Padre. Dios manifiesta ese amor sacrificialmente, sacrifica a su hijo, lo entrega para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a ver, yo recibir eso de Dios, que se sacrifique, entregando a su hijo para que yo, un miserable pecador, reciba el perdón y la salvación. ¿Quién soy yo? Bueno, eso es lo que hizo Dios. El amor sacrificial de Dios es entregando a su Hijo Jesucristo para que aquel que ponga su confianza en Él, que, en fin, lo busque al Señor, busque su perdón, el Señor se lo da gratuitamente. Cuando vamos a Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos hace un llamado a la práctica del amor. Y este hombre dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En el camino del discípulo, tú y yo somos ahora personas que andamos en ese camino. Y dice, sed imitadores de Dios. Pero a ver, ¿cómo voy a imitar yo a Dios si Dios es completamente trascendente? ¿De qué manera puedo ser parecido a Dios? Bueno, Pablo te lo dice. Lógicamente, no tengo omnisciencia, no puedo estar en todos lugares al mismo tiempo, es imposible, pero lo que dice entonces, sed imitadores y andad en amor. Ahí es como imitamos a Dios. Dios demostró su amor dando a su Hijo y ahora nos dice a nosotros que andemos en ese amor, imitar a Dios en eso, en amar. Y nota que dice, como también Cristo nos amó. O sea que va justamente a lo mismo que decía Jesús en Juan capítulo 13. Dice, en esto sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Cristo mostró su amor al dar su vida. Dice, andad en amor como Cristo también nos amó. ¿Y cómo me amó Cristo? Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Se sacrificó por ti y por mí. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese aroma, ese incienso que Dios huele y no le da repulsión, sino que se goza. Este es un sacrificio por amor a aquellos que no merecían absolutamente nada. Pablo en Romanos, si haces un poco de memoria, nos dice que en el proceso de la transformación de nuestra mente nos lleva a pensar distinto en cuanto a cómo nos acercamos a Dios. Y dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que Dios se sacrifica entregando a su Hijo, Cristo se sacrifica por nosotros entregándose a sí mismo, y ahora nosotros se nos hace el llamado de sacrificar nuestras vidas, y todo eso por amor. Dios nos amó, Cristo nos amó, y ahora nosotros manifestamos ese amor, no esperando algo. Eso de que yo amo a Dios y me sana una enfermedad. Yo amo a Dios y me aumentan el salario en el trabajo. Yo amo a Dios y Dios hace algo conmigo. Eso no es amar, eso es querer. Yo quiero a Dios por esto o aquello. Pero lo que tenemos que expresar ahora es el amor que emana del corazón. Así que el amor verdadero no depende de lo que se recibe, sino de la decisión constante de buscar el bien del otro, siempre hacia afuera. Por eso el Señor, según nos dice Pedro en Hechos capítulo 20, el Señor decía, más bienaventurado es dar que recibir. Es bienaventurado recibir, ¿eh? A veces mi señora me hace un regalito y gracias, hace unos días me compró un suéter, una cosa así. ¡Qué lindo! ¿No es cierto? A todos nos gusta que nos traigan un regalito. ¿O no? Si no lo quiere el regalo, me lo traiga a mí, ¿eh? Yo me lo agarro. Pero es bienaventurado recibir. Pero Jesús dice, pero más bienaventurado es dar. Es decir, el amor sacrificial implica un sacrificio. No que espero recibir, que doy porque recibo, sino doy incondicionalmente. En conclusión, hermano, el camino de todos nosotros, que es el camino del discípulo, se trata de un tránsito con la mente y también con el corazón. No se trata de todo lo que sabes,
sino cómo lo llevas a la práctica, pero con el sentimiento correcto. Un amor entregado. Que esto, hermano querido, sea el desafío para todos nosotros. Esto no fue dejado acá para leerlos y entretenernos con lo que escribió Pablo hace 2 milenios atrás, sino para desafiarnos a nosotros y evaluar mi andar detrás o en pos de Cristo Jesús. ¿Cómo estás andando como discípulo del Señor? ¿Qué implica llevar la cruz de Cristo? Y no solamente eso, pero evaluar si realmente amo a mi hermano. El Señor dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo. No que te ames a ti, no, a tu Dios y a tu prójimo. En eso se resume toda la ley. Si quieres cumplir la ley, ahí está el principio de la ley. Tú lees los 10 mandamientos y vas a ver que esos 10 puntos que se mencionan allí justamente apuntan a lo que dijo Jesús. Tenemos la mitad de los mandamientos que apuntan a Dios y luego al prójimo. Tenemos allí a los padres, que hay que honrarlos, y después de no codiciar, de no robar, de no hurtar y qué sé yo, y todo lo que viene del prójimo. En ningún momento se menciona el amor de uno mismo. Es tu Dios y el otro. Nosotros somos los que debemos llevar a cabo la acción de amar. Por eso el Señor dijo, en esto se reduce toda la ley. Amarás a tu Dios con todo lo que eres y amarás a tu prójimo. El verdadero amor, que es un amor sufrido y un amor que nunca se agota, que nunca deja de ser. Por eso Pablo describe el amor como el camino más excelente. No hay cosa más elevada, más noble, más bíblica que en el camino del verdadero discípulo. En definitiva, hermano querido, hoy te animo a que te preguntes en el corazón qué clase de discípulo soy yo. Realmente, ¿qué clase de seguidor de Cristo soy? ¿De qué manera sigo yo al Señor? ¿Estoy edificando a mi hermano que va conmigo con amor? Todos los que me van rodeando, los que vamos en pos en este derrotero tan hermoso hasta la venida del Señor, ¿estoy practicando ese amor bíblico? No la persona que se la pasa descalificando, protestando, despotricando, irritable todo el tiempo, con el ceño fruncido, amargado, una persona que decepciona. ¿Es ese el tipo de discípulo que soy? ¿O soy el discípulo que transita con amor entregado? Ojalá que esto que nos enseña Pablo, que en definitiva por extensión es Dios a través de la inspiración, podamos aplicarlo en nuestro andar en el camino del discípulo. Padre, te doy gracias por tu palabra y por estos consejos que nos das a través de la inspiración de cómo caminar en este derrotero, en esta aventura con Cristo, con nuestra cruz a cuesta, siguiendo al Señor, pero al mismo tiempo en comunión, en amor con todos aquellos hermanos que van también en pos tuyo. Ayúdanos, por favor. Haz que a través de tu Espíritu en cada uno de tus hijos pueda manifestarse esta característica del fruto de dicho Espíritu, que es la virtud más excelente, dice Pablo, que es el amor. El amor que nos demostraste al salvarnos, el amor que nos muestras cada día al preservarnos y el amor que nos muestras al darnos preciosas promesas que miran hacia el futuro. Ayúdanos a andar como Cristo nos amó, sacrificio agradable a Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.